Bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí. Hoy, chicos, tenemos un tema que ha hecho temblar los cimientos de Internet, de las redes sociales, de todo. Prepárense porque hoy vamos a hablar del bombazo del momento. Y es que... urgente. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿reconciliación a la vista? Descubre el secreto. Sí, amigos, lo escucharon bien. La pareja más icónica de la televisión turca, la que nos hizo suspirar, reír, llorar y creer en el amor verdadero, podría estar de nuevo en el horizonte sentimental. ¡Ay, ay, ay, que se me acelera el corazón! En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en todos los rumores, las pistas, las señales que nos han estado enviando, o al menos, que hemos estado descifrando desesperadamente sus fans, jaja. Vamos a analizar fotos, vídeos, declaraciones, y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. ¿Están listos para la investigación? Yo estoy que me hierven las manos. Pero antes de empezar a desmenuzar este jugoso tema, quiero darles un fuerte abrazo a todos los que ya son parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí y por apoyar el canal. Y si eres nuevo por estos lares, bienvenido. Eres parte de la familia. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y darle un buen like a este porque se viene bueno. Necesito que estén al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las telenovelas turcas, de las celebridades. Así que no duden en suscribirse. Bueno, ahora sí. Empecemos con el drama. El drama que todos amamos. La historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, surgió en el set de la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos era, literalmente, innegable. Chispas, fuegos artificiales, explosiones de pasión. En la pantalla y por supuesto en la vida real. Fue como ver un cuento de hadas moderno, 2 estrellas, un romance, un montón de fans gritando de emoción. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, eran puro miel. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Recuerdo perfectamente cuando confirmaron su relación. Fue un bombazo. Las redes sociales explotaron. Todos estábamos felices por ellos. Veíamos en ellos la encarnación perfecta de lo que una pareja ideal debería ser. Se apoyaban, se admiraban, se reían juntos. Era un sueño. Y bueno, como en todas las historias de amor, hubo momentos de alegría, de felicidad, de viajes románticos y también, desgraciadamente, de tristeza. Después de un tiempo, a principios de 2022, la noticia que nadie quería escuchar, Kerem y Hande habían terminado. ¡Bum! El mundo se vino abajo. Los corazones de los fans se rompieron en 1000 pedazos. Las redes sociales se llenaron de lamentos, de teorías, de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que rompió la magia? En aquel momento, la pareja no dio demasiadas explicaciones. Optaron por la discreción. Se limitaron a confirmar la ruptura y a desearse lo mejor mutuamente. Y claro, las especulaciones empezaron a correr como la pólvora. Se habló de diferentes motivos: incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, desgaste de la relación. Cada quien tenía su propia teoría. Pero lo importante es que, independientemente de las razones, la historia de amor había llegado a su fin. Y como suele suceder, cada uno siguió su camino. Hande, por un lado, continuó su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Kerem, por su parte, siguió protagonizando series y películas, demostrando su talento y su profesionalismo. Y así, el tiempo pasó. La herida se fue cerrando. Los fans poco a poco fueron asimilando la separación. Pero en el fondo, la esperanza de una reconciliación siempre estuvo latente. ¿Por qué? Porque el amor, a veces, da segundas oportunidades. Y porque, seamos sinceros, Kerem y Hande eran una pareja que conectaba con el público de una manera especial. Había algo mágico entre ellos. Y ahora, después de todo este tiempo, las señales se han multiplicado. Los rumores se han intensificado. Y los fans, estamos que no cabemos en nosotros de la emoción. ¿Qué nos ha llevado a pensar que podría haber una reconciliación? Bueno, primero, las redes sociales. Ambos han estado subiendo fotos y vídeos que casualmente, o no tan casualmente, coinciden en escenarios y momentos.
Y los fans con nuestros ojos de halcón no perdonamos ni una. Hemos visto fotos de ambos en lugares similares, aunque no en el mismo momento. Lugares que por cierto son muy significativos para ellos, lugares que recuerdan a sus viajes, a sus momentos juntos. Ay, mis amores. ¿Casualidad? Yo creo que no. También hemos notado un aumento en los likes y comentarios entre ellos en las redes sociales. Un me gusta por aquí, un emoji por allá. La cosa se pone interesante. ¿Están coqueteando de nuevo? ¿Están intentando restablecer el contacto? Todo es posible. Y no podemos olvidar las declaraciones a I&D directas que han hecho en entrevistas. Aunque no han confirmado nada explícitamente, sus palabras han dejado entrever cierta nostalgia, cierto cariño por el pasado. Han hablado con admiración el uno del otro, han recordado anécdotas de su relación. Demasiado sospechoso. Además, hay que añadir la opinión de algunos expertos en farándula turca, que han sugerido que ambos podrían estar solteros y disponibles sentimentalmente. Eso siempre aviva las llamas de la esperanza. Pero, ¿qué es lo que realmente nos hace creer que hay posibilidades de reconciliación? Para mí hay dos factores clave, la madurez y el cariño. Después de la ruptura, ambos han crecido, han evolucionado, han madurado. Han aprendido de sus errores, han superado sus dificultades. Ya no son los mismos jóvenes enamorados que empezaron su historia. Ahora son dos personas con más experiencia, con más conocimiento de sí mismas y de lo que buscan en una relación. Y por otro lado, el cariño. El cariño que siempre ha existido entre ellos. El cariño es la base de toda relación duradera. Y estoy convencido de que ese cariño, aunque haya estado dormido durante un tiempo, sigue presente. Han demostrado muchas veces tenerse mucho respeto, admiración, y al final, eso es muy importante. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Estamos ante una reconciliación? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Pero desde mi punto de vista, hay muchas posibilidades. Las señales son evidentes. La química sigue ahí. El cariño persiste. Y la esperanza es lo último que se pierde. Ahora bien, no nos volvamos locos. No nos hagamos ilusiones de más. Es posible que todo sea una coincidencia. Es posible que simplemente sean amigos. Es posible que nunca vuelvan a estar juntos. Pero, ¿y si no? ¿Y si esta vez sí? Lo importante es disfrutar del misterio, de la emoción, de la especulación. Disfrutar de la magia que siempre ha existido entre Kerem y Hande. Estar atentos a las señales, a las pistas, a todo lo que nos puedan ir mostrando. Y sobre todo, ser respetuosos con su privacidad. Dejar que ellos decidan cómo, cuándo y dónde quieren compartir su historia. Y recuerden, mis amores, lo más importante es que sean felices. Ya sea juntos o por separado. Lo importante es que encuentren el amor, la felicidad y la paz en sus vidas. Así que mantengámonos al tanto. Sigamos investigando. Sigamos soñando. Y crucemos los dedos. Porque la historia de Kerem y Hande aún no ha terminado. Bueno, mis queridos, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones, de especulaciones y sobre todo, de mucha esperanza. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado las señales, las pistas, los rumores, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. ¿Están de acuerdo con lo que he dicho? ¿Tienen otras teorías? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus ideas, sus teorías conspirativas. Hagamos de esto una comunidad. Recuerden que para mí es muy importante saber lo que piensan. Por eso los invito a dejar sus comentarios. No se corten. Quiero saber qué piensan sobre Kerem y Hande. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Tienen alguna información que yo no tenga? Compartan todo lo que sepan. No olviden que si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta investigación, les pido que me regalen un like. Un me gusta gigante. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. A compartir sus historias, sus análisis, sus sueños. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque se vienen más noticias, más chismes, más exclusivas. Y por último, pero no menos importante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las telenovelas turcas, con todos los fans de Kerem y Hande. Hagan que esta conversación se haga viral. Muchísimas gracias por estar aquí. Por su apoyo, por su cariño, por su compañía. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre puede encontrar el camino. Hasta la próxima.